presentamos las marcas que identifican a la Iglesia del Nuevo Testamento, parte 2. Lo que usted cree puede ser diferente a esto, pero usted no puede permitirse el riesgo de estar equivocado. La Biblia tiene la respuesta. Sea sincero, juzgue por sí mismo. Contenido, sus nombres y su membresía. Número 4. Sus nombres, como Cristo la llamó y como la llamaron los apóstoles. Cristo la llamó mi iglesia, mi reino, el reino de los cielos, el reino de Dios. Mi iglesia, Mateo 16:18. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Mi reino, Lucas 22:30, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Juan 18:36, mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. El reino de los cielos, Mateo 16:19, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El reino de Dios, Juan 3:5, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lucas 22:16, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Los apóstoles la llamaron la iglesia del Señor, la iglesia de Dios, iglesia de Cristo, casa de Dios, familia de la fe, reino de Dios, el reino de su amado Hijo, un reino estable. La iglesia, Colosenses 1:18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Efesios 1:22, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo, y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Efesios 3:10, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Efesios 5:23, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia del Señor, Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia de Dios, Primera de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Gálatas 1:13. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Iglesia de Cristo, Romanos 16:16. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les mandan saludos. Casa de Dios, Primera de Timoteo 3:15. Si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Familia de Dios, Efesios 2:19. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Familia de la fe, Gálatas 6:10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Reino de Dios, Hechos 28, 23 y 31. Señalaron un día para reunirse con Pablo, y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios, y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno.
el reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Un reino estable. Hebreos 12:28. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. La iglesia de usted es mencionada por los apóstoles, su membresía, personas que oyen la palabra de Dios, creen al Evangelio, se arrepienten de sus pecados, confiesan a Cristo, son bautizados, sepultados, son bautizados en agua, son bautizados para lavar sus pecados, son bautizados para la remisión de sus pecados, son bautizados para ser salvos, son bautizados en Cristo, son bautizados en su cuerpo que es la iglesia. Oyen la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Hechos 18:8. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Creen al Evangelio. Hechos 18:8. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Primera de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados con Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Se arrepienten de sus pecados. Hechos 2:38 y 47. Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Confiesan a Cristo. Hechos 8:37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Son bautizados sepultados. Romanos 6:4. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Colosenses 2:12. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Son bautizados en agua. Hechos 8:36 al 39. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron al agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Hechos 10:47 y 48. ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Son bautizados para lavar sus pecados. Hechos 22:16. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. Son bautizados para la remisión de sus pecados. Hechos 2:38. Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Son bautizados para ser salvos. Primera de Pedro 3:21, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios.
Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Son bautizados en Cristo. Gálatas 3:27. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Son bautizados en su cuerpo, que es la iglesia. Primera de Corintios 12:13. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Ha cumplido usted todos los requisitos? De Cristo, reanima tu amor y espera.